Bueno, bienvenidos a esta tercera clase de la Comisión 1 de Fundamentos de Diseño Gráfico. Eh, bueno, la clase, por supuesto, es grabada, como ya les había comentado, así que, bueno, gracias por la comprensión, pero bueno, justo en nuestro horario eh, tenía justo un viaje impostergable, así que les agradezco la comprensión, ¿sí? Em, Quería, bueno, hacer algunas consideraciones primero. Recuerden que, ¿no? La idea de esta cursada virtual, ¿no? Que es, como siempre, y les comentaba una compañera a ustedes por mail, es una articulación, ya se lo dije en la primera clase, ¿no? Pero es una articulación entre la clase virtual sincrónica, las guías de lectura de cada texto, eh, las clases teóricas sincrónicas, ¿sí? Y las cartografías, ¿sí? Y la lectura, por supuesto, de los textos. Además, el uso del foro, que hasta ahora no lo hemos usado, pero que viendo las preguntas que me hicieron por mail, me parece que sobre la guía de estudio, me parece que lo podemos usar en relación a las dudas que tengan de las guías de estudio, ¿no? De tal manera que podemos plantear, ¿no? Algunas de las preguntas que sean como más conflictivas y hacer, ¿no? Para que todos los compañeros puedan acceder, digamos, a esa pregunta, ¿no? Y que no cada uno esté trabajando las guías por su lado y quizás estén contestándolas, ¿no? O teniendo puntos de vista diferentes, con lo cual es natural y puede estar muy bien sobre cada pregunta. Entonces quizá no solo algún compañero que está como más perdido con alguna pregunta, eh, le pueda ser útil, sino a otro que, bueno, que vio la respuesta de manera diferente, ¿no? Para repensarla. Tengan en cuenta que la, las guías de lectura, ¿no? Que son extraordinarias, requieren efectivamente de una lectura crítica del texto, ¿no? Es decir, que lo que ustedes leen, digamos, como ustedes realizan un texto con una primera lectura, una segunda lectura y la segunda y tercera lectura ya es una lectura crítica, ¿sí? Yo les diría casi una tercera lectura. De ahí a que toda esta primera parte se trabaja como muy profundamente con los textos y las preguntas en sí no aluden a cosas que ustedes van a ver de manera transparente en los textos, sino que van a tener que construir las respuestas, ¿no? En base a una lectura integral de los textos. No sé si se entiende, digamos. Esto es central porque es el tenor, digamos, de las preguntas del parcial. Las preguntas del parcial ya no son estas, sino que empiezan a conjugar las posturas de diferentes autores. Vamos a ver hoy quizá algunos ejemplos, o yo se los voy a dejar sugeridos y después lo podemos trabajar en el foro. Vamos viendo de acuerdo eh, a lo que surja en esta clase grabada, o, ¿no? Lo que otra de las cosas que les quería comentar es no dejen de mirar las clases sincrónicas, aquellos que no pueden estar del teórico, ¿no? Eh, Vean la grabación tanto de todas estas unidades. Hay dos clases del profesor asociado Esteban Rico, una de la unidad 1 y la segunda sobre los textos de la unidad 2. Y de la unidad 1 hay una clase sobre un autor que va a estar en parcial, que habitualmente se trabaja en prácticos, pero acá se aborda exclusivamente, digamos, en el teórico con la clase de Mónica Farcas, que es la profesora adjunta de la materia, ¿sí? De tal manera que revisen esas clases, ¿sí? Y recuerden esta idea de articulación, ¿no? De clase virtual, eh, que es, digamos, una manera de equilibrar, ¿no? Lo que se daba en la clase presencial. Eh, bueno, después ya tienen el cronograma, creo que ya lo tienen. Este miércoles, a su vez, hay una cartografía. Las cartografías son importantes porque tienen temas como muy diferentes.
En particular, este miércoles tenemos una diseñadora que trabaja en el ámbito editorial y va a hablar, ¿no?, de esta relación. Esto es central porque alude al concepto, digamos, central de la materia, ¿no? La relación entre el diseñador y el editor, ¿no? El lenguaje que yo les decía que tienen que tener en común, de tal manera que ustedes no van a aprender a diseñar, sino a tener ese lenguaje en común, ¿no?, con el diseñador, lograr transmitirle al diseñador qué es lo que ustedes están necesitando, ¿no? Qué es lo que esa colección, qué es lo que ese catálogo puntualmente está necesitando, ¿no? O esa obra en particular, ¿sí? Sea en formato impreso, digital, ¿sí? Esta diseñadora tiene un trabajo importante con muchas editoriales, ¿sí? De tal manera que nada, que es una clase para aprovechar, y a su vez después hay un trabajo que se va a hacer, que es parte de la nota, que se va a hacer en relación a estas cartografías, ¿no?, donde están estos invitados, ¿sí? De modo que todas las herramientas puntuales para cursar la materia están en el campus, ¿sí? Las comunicaciones, los foros de consulta, todo eso, más los archivos, las clases grabadas, están todos disponibles en el campus para que ustedes puedan tener una cursada acorde, ¿sí?, con nuestra orientación, ¿sí? Así que bueno, si llegaran a tener alguna duda sobre esto, me escriben por mail a benjamin.alias2@gmail.com, ¿sí? Em, si les parece, vamos a comenzar. En esta clase lo que voy a hacer es cerrar un poco la unidad 1, abordando el segundo capítulo de Pelta, del cual hablé muy por arriba la clase pasada, y abordar los textos de la unidad 2, en particular el de Chartier y el de Cerezo, que quizá es muy probable en realidad que lo continuemos la clase que viene, ¿no? Tienen algunas particularidades. En la clase que viene vamos a ver un texto del libro de Haslam, ¿sí? Así que bueno, comenzamos, ¿sí? El capítulo, perdón, entonces esta clase 3 vamos a comenzar con Raquel Perta, es el capítulo 2, lo que voy a estar abordando hoy, ¿sí? Se llama Lo primero es lo primero, diseño y responsabilidad social. Fíjense que había, ¿no?, en el cierre del primer capítulo, hay un título puntual que sí que alude al compromiso social del diseñador, ¿no? Entonces, es la ventana, digamos, ¿no?, el marco para comenzar a desarrollar fuertemente este capítulo 2, ¿no? Entonces, quisiera que ubicaran una línea de tiempo, ¿no?, lo que veníamos hablando con Ledesma y esta primera parte de Delta, ¿no? Perdón. Les decía, Ledesma, ¿no?, María del Valle Ledesma, hasta este capítulo que vimos, ¿no?, sobre todo ese primer apartado se llama el diseño a un orden necesario, ¿no? Fíjense que lo que hace naturalmente es inscribir, ¿no?, el nacimiento del diseño, ¿no? Ese momento fundante del diseño, el año 1945, aclarando que es de manera arbitraria y cuáles son los hitos del diseño que deja atrás, ¿no? El diseño moderno, entonces, ¿sí?, se constituye en ese año y a partir de ahí, 2 o 3 décadas después, entra, digamos, en conflicto con el diseño postmoderno, que es esta parte puntualmente es la que está más desarrollada en Pelta, ¿no? ¿Sí? Pero que a su vez alguna de las, yo les recomendé ver el documental Helvética, también se pueden ver ahí, y a su vez también hay un análisis muy puntual de Cerezo respecto del posmodernismo, ¿no?, que no lo voy a abordar en detalle en esta clase, si bien me voy a aludir, quizás lo retome en la próxima clase, pero ese análisis puntual de Cerezo sobre el posmodernismo, ¿no?, ténganlo en cuenta para complementarlo con Pelta, ¿sí? Porque, por ejemplo,
una de las ideas centrales que va a ser incluso casi de manera crítica, ¿no? Es el concepto de construcción derridiano en relación a la tipografía. ¿Sí? Va a abordarse eso. Que también lo habíamos visto con Pelta y lo habíamos marcado, ¿no? Con Pelta fuertemente de acuerdo, ¿no? a la idea de legibilidad e ilegibilidad de la tipografía, ¿no? Entonces tengan en cuenta estos dos autores para complementar este debate, ¿no? La idea de postmodernismo, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2, lo primero es lo primero, diseño y responsabilidad social. Pelta comienza haciendo alusión a Fritzing Manifiesto, ¿no? Este manifiesto que en realidad son dos, uno del año 1964 y otro del año 1999, ¿no? Digamos que el del año 1999, que es como el más emblemático, es una reedición del anterior, pero tiene justo una particularidad que está justo escribiéndose sobre el cierre del milenio, ¿sí? Es un momento muy particular en la historia de la humanidad, se cierra el año 2000, ¿no? Pleno neoliberalismo, y este conjunto de diseñadores, ¿sí? ¿No? Firma este manifiesto, que lo tienen reproducido casi íntegro ahí en el capítulo de Pelta. El concepto de manifiesto, ¿no? Un manifiesto es un documento, ¿no? De carácter estético y de carácter político, ¿sí? Que usualmente, ¿no? Lo que hacían era inaugurar, digamos, las vanguardias históricas, ¿no? Eh, entonces, lo que había en ese manifiesto era cuáles iban a ser las este, premisas estéticas, ¿no? Y también las premisas políticas, de ahí que tiene esa conjunción importante entre estética y política el manifiesto, que iban, ¿no? a centrarse esas vanguardias, contra quién iban a discutir, ¿no? ¿Qué estilos, ¿no? o qué producciones culturales y estéticas iban a discutir y a su vez cuál era su carácter político, ¿no? Que generalmente es una crítica hacia el orden hegemónico, ¿no? hacia aquello que está automatizado, ¿sí? Esto es importante, el carácter de manifiesto, porque de alguna manera lo ven claramente en, eh, ¿no? en los debates, ¿no? del diseño. ¿Qué es lo que se está debatiendo en el campo del diseño? Fíjese que las discusiones que hemos planteado hasta ahora y las que vamos a volver a recurrir hoy, eh, son discusiones no solamente estéticas, sino políticas. El tema es dónde se pone el enfoque, digamos, si en el carácter estético o en el carácter político de las discusiones, ¿sí? Y esto, digamos, es lo que Pelta remarca de manera sistemática, ¿no? Diciendo, fíjense que los diseñadores estaban, ¿no? inmersos en discusiones, esto lo repite en el capítulo 1, y acá de alguna manera vuelve a hacer alusión, inmerso en discusiones técnicas, formales, ¿no? Y tecnológicas, ¿sí? Pero no estaban viendo hacia dónde estaba yendo el campo del diseño, ¿no? Y ella hablaba de manera preocupante sobre el inquietante efecto del marketing, ¿no? En el diseño, ¿sí? Entonces, el concepto de manifiesto puntualmente tiene que ver con estos debates del campo del diseño cuando un conjunto de diseñadores cree, digamos, que se ha perdido completamente la brújula del campo y todas las producciones digamos, los estilos de diseñadores se encuentran subsumidos en el campo corporativo, ¿no? en las corporaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contexto histórico que se da esto? Justamente es la década del 90, ¿no? Una de las décadas, digamos, la década del siglo XX donde ¿no? cobró un auge importante o el movimiento económico más importante a nivel mundial era el neoliberalismo, ¿no es cierto?
Acá en Argentina es muy patente, tanto en Latinoamérica, ¿no? En Chile, en Paraguay, si bien hay algunos, digamos, discusiones, sobre todo en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, dicen que el caso del Chile no se termina en los 90 el neoliberalismo, sino más bien que en Chile el neoliberalismo no terminó, digamos, ¿no? De ahí que todo ¿no? Estas protestas que hubo estos últimos años tienen que ver con eso, con un neoliberalismo extendido, ¿no? Por más que haya habido gobiernos de corte socialista o no, eh, la principal crítica que suele hacer es que en realidad el neoliberalismo no ha terminado. En realidad, al contrario, lo que ha tomado es otras formas, ¿no? Distintas, ¿no? De tal manera que aunque son formas neoliberales que se han como eh, tomado, digamos, otro cariz eh, distinto, bueno, a la década 90, pero que persiste, ¿sí? Esto, digamos, se puede ver, por supuesto, yo di un ejemplo de un país latinoamericano puntualmente, pero se puede ver en otros países de Europa, todavía África, el continente africano, por ejemplo, y algunos países del continente asiático siguen sufriendo, digamos, las consecuencias liberales, ¿no? Pero en todo caso, digamos, lo que suele asociar Pelta, digamos, y la mayoría de los historiadores del diseño es que el ámbito del diseño, ¿no? Sobre todo en particular, había sido completamente absorbido por los intereses corporativos, ¿no? Eh, bajo la lupa del marketing, ¿no? Y la publicidad salvaje, ¿no? Y que el diseño, y esto es importante, el campo del diseño había perdido su autonomía. El concepto de autonomía es central, sobre todo para un campo creativo. Para cualquier campo creativo esto es importante, ¿no? La autonomía se debate en relación a esto, ¿no? Digamos, a las posibilidades, ¿no? De tener, ¿no? Una autonomía, valga la redundancia, propia para poder crear, ¿no? Y vehiculizar el mensaje propio, ¿no? Sin tener que estar condicionado, eh, sin tener que estar, digamos, condicionado, digamos, por las necesidades o no, digamos, de estas organizaciones, ¿sí? Esta, digamos, puntualmente que les de acá es una visión, pero el manifiesto puntualmente, de First Things Manifiesto, ha sido criticado por otros diseñadores, ¿sí? Ahora vamos a ver eh, dos ejemplos que toma Raquel Pelta, que merecen nuestra consideración. Uno es Nico McDonald, ¿no? Que se pregunta, ¿no? Dice, ¿sobre qué base nosotros como diseñadores dictaminamos lo que es esencial para nosotros? Dice. Es una pregunta como, me olvidé la comilla ahí, perdón. Es una pregunta muy interesante porque están diciendo, los diseñadores, ¿quién se creen ahora los diseñadores o nosotros para decirles al mundo, ¿no? Cómo tienen que configurar, ¿no? Su hacer, ¿no? Aquello que ese acto regulador particular, ¿no? Que marcaba Ledesma. En todo caso, dice Nico McDonald, es algo natural que pase esto y que las organizaciones, las empresas, ¿no? Hayan tomado el lugar, ¿no? De que, digamos, del campo del diseño, qué es lo que el campo del diseño debe apuntar, ¿no? Puntualmente, habiéndolo absorbido en su mundo, porque es una era posideológica, dice, ¿no? Si la sociedad no puede transmitir coherentemente valores, normas e ideologías de una manera natural, alguien lo va a hacer. Entonces, ¿no? El grupo que lo va a hacer en lugar de la sociedad, naturalmente, ¿no? Va a dictar, de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Las maneras en que los mensajes, ¿no? La comunicación se transmite.
y esto tiene influencia directa en el campo del diseño. Por eso dice Nico McDonald que es una era post-ideológica, ¿no? En el sentido de que la ideología ya pasó. Entonces, quien tomó el lugar de ese, ¿no? De ese lugar en la era post-ideológica han sido las organizaciones. ¿Por qué? Por este contexto neoliberal que les marcaba anteriormente, ¿sí? Entonces, sobre todo en los 90, ¿no? Hay como una tensión entre estos debates, o sea, lo que marcan estos historiadores es que estos debates al principio resultaban interesantes en términos de estilo y forma, y a qué apuntaban sobre todo cuando vean el documental Helvética. Yo siempre remarco ese ejemplo de Katherine McCoy con Helvética, diciendo que Helvética es la tipografía de Vietnam, pero piénsenlo en relación a, ¿no? A que esos debates finalmente terminaron siendo funcionales a los objetivos del campo, perdón, del campo corporativo, ¿no? El diseño, los diseñadores se dejaron de preocupar, ¿no? Por el mensaje, cuál era el objetivo final y sobre su rol en la sociedad, ¿sí? Porque extendieron más allá de lo habitual esos campos de debate, ¿no? Esas discusiones, ¿sí? Por eso dice Pelta, ¿no? Estaban subsumidos en esas discusiones, ¿no? Y llegaron a esta, me gusta mucho esa palabra que usa McDonald, esta era post-ideológica, ¿no? De tal manera que, bueno, encontraron, ¿no? Las corporaciones que eh, los diseñadores, ¿no? Como agentes culturales pasaron a ser, ¿no? Técnicos al servicio, ¿no? De las empresas. Por otro lado, Mónica Parker es otra de las que critica el manifiesto porque dice, estaba lleno de un idealismo imposible e inviable, dice, ¿no? Yo acá marco como la parte negativa, pero digamos no, Mónica Parker no es tan crítica, ¿no? Dice que es muy oportuno, ¿no? El manifiesto, porque efectivamente había que hacer una autocrítica dentro del campo, pero que en todo caso los efectos que genera el manifiesto no son los efectos que tendría que haber tenido, ¿no? Porque hay una reducción, por eso dice que por momentos reduccionista, a que el trabajo comercial del diseñador, ¿no? Está atado, ¿no? A las grandes empresas de capital, ¿no? Y por otro lado, saca, digamos, del campo, ¿no? Del horizonte del campo del diseño, eh, miles y miles de diseñadores que trabajan en fundaciones sin fines de lucro, ¿no? Y que todavía tenían, digamos, algún rasgo, digamos, de compromiso social, ¿sí? Como que el manifiesto, ¿sí? Lo que hace es mantener, eh, digamos, la discusión entre aquellos diseñadores, ¿no? Que trabajaban por su propia cuenta, ¿no? Y hacer, digamos, profundizar, ¿no? Eh, sus características, ¿no? Sus cualidades, sus habilidades creativas, ¿no? Y aquellos que estaban subsumidos eh, en las empresas. Y acá voy a responder un poco con respecto con este manifiesto y respecto de con el capítulo 2 que trabaja los manifiestos y el capítulo 1 puntualmente, ¿no? Que tiene que ver con esto, las cualidades en realidad, de Juliana, que me habías puesto, tuve que ir a buscar la pregunta porque realmente me confundió. Cualidad de condicionamiento. Cuando leo la pregunta que me había mandado Juliana por mail, decía conocimiento. Claro, estoy haciendo alusión a la quinta pregunta de la quinta, creo que es de la guía 1 de Pelta, ¿no? Cualidad de condicionamiento y responsabilidad, ¿no? Esas cualidades que tiene el diccionario. Bueno, para encontrar esto efectivamente, porque efectivamente no está de manera textual, tiene que ver efectivamente con grados de condicionamiento, grados de responsabilidad que el diseñador pueda tener de acuerdo al contexto, ¿no? Que trabaja, ¿no? De tal manera que
cuál es la cantidad de condicionamiento que pueda llegar a tener, ¿no? Si el diseñador trabaja por su propia cuenta, ¿sí? Y decide hacerse lo que se llama como una suerte de autoencargo, ¿no? O es vehiculizar, digamos, producciones gráficas, ¿no? Piezas en particular que reflejen, ¿no? Su parecer. Su condicionamiento es cero porque está efectivamente, ¿sí? Vehiculizando el mensaje que él quiere transmitir. No va a ser lo mismo con un diseñador que trabaje en un departamento de diseño de una empresa, porque lo que tiene que transmitir efectivamente es el mensaje o la idea de marca de la empresa, ¿no? La filosofía de la empresa, ¿sí? Ahí hay un rasgo de condicionamiento puntual. A eso se refiere con condicionamiento la pregunta, ¿sí? Y respecto a responsabilidad, ¿no? Tiene que ver efectivamente, atado al otro caso, a la responsabilidad que tiene el diseñador de transmitir o no determinados mensajes, lo que tiene que ver con compromiso social. Entonces, nuevamente, en un extremo vas a tener un diseñador que tiene, ¿no? Un compromiso social más importante, ¿no? Que otro, de tal manera que detrás de eso hay un grado efectivamente de independencia para trabajar, ¿no? Entonces, de pronto, si algún diseñador trabaja, ¿no? En alguna empresa que, bueno, que sea, digamos, cuestionada, ¿no? Por los productos que hace circular en el mercado, ¿no? O los productos que hace que la sociedad consuma, ¿no? Bueno, el grado de responsabilidad, digamos, es responsabilidad social es mínimo, no le interesa. Simplemente cumple con su tarea, ¿no? Con su rol de técnico, esto es importante, ¿no? Cuando también tiene que ver un poco con la idea de autoría y mediación, ¿no? O la necesidad más de autoría, ¿no? Más que de mediación, la necesidad de creación, efectivamente, o vehiculizar, ¿no? Los mensajes eh, y los elementos producidos por otros, pero siempre en función de un mensaje de un tercero, ¿no? Que sería como la empresa o lo que en diseño habitualmente se llama cliente, ¿no? Eh, ¿Se entiende, digamos? O sea, en ese sentido, cualquier cosa me escriben por mail, ¿eh? Me olvido a veces que estoy como una clase grabada. Perdonen. Si no se llega a entender esto, lo retomo en la próxima clase, me preguntan por mail, ¿no? Pero las cualidades de condicionamiento y responsabilidad están atadas a estos, ¿no? Al grado de independencia del diseñador gráfico y el compromiso que tenga él, digamos, con su entorno, ¿sí? Es una tensión, ¿no? Porque efectivamente pudiera ser que haya un diseñador que tuviera un grado de independencia, trabajara por su cuenta, pero necesariamente no le interesara tener un compromiso social y simplemente hace trabajos tercerizados eh, para otros, ¿no? Empresas, clientes particulares, ¿no? Y, y pudiera efectivamente haber alguien que por necesidad trabaje, ¿no? En una empresa y está acostumbrado a trabajar y a poner todas sus energías, ¿no? Como diseñador, efectivamente, en producir imágenes, piezas gráficas, ¿no? Eh, no necesariamente, o sea, puede ser un montón de productos más, ¿no? El diseño de experiencia, pero que transmitan efectivamente la filosofía de la empresa, ¿no? Donde, digamos, su espectro de condicionamiento, digamos, está al 100, pero en el fondo él podría efectivamente tener una idea propia de compromiso social. ¿Sí? Bueno, esto es un poco el debate que marca, digamos, Pelta en el segundo capítulo respecto del manifiesto, ¿no? En un momento, Pelta marca, es una pregunta retórica que armé como para que vieran la idea del manifiesto como carácter estético y político, ¿no? Dice, ¿por qué
piensa Pelta que la parte más conflictiva del manifiesto ha sido aquella donde se manifiesta su carácter político. La pregunta la hago yo, digamos, ¿no? Pero fíjense cuando Pelta está hablando del carácter político, es decir, que el manifiesto está haciendo alusión de cómo, ¿no?, las normas, ¿no?, o los ideales neoliberales han llevado, ¿no?, a los consumidores, a aquellos que consumen diseño, ¿no?, a consumir efectivamente determinadas marcas y actuar de determinadas maneras, ¿no? Lo que está haciendo referencia a Pelta es una relación directa con aquello que Ledesma llama hacer, ¿sí? Que es el carácter persuasivo del diseño, ¿sí? El carácter persuasivo del diseño ha sido cooptado, ¿sí?, por las grandes empresas. Esa es la gran crítica política, digamos, ¿no?, que este grupo de diseñadores está haciendo a el mundo del diseño, puntualmente. Hemos sido cooptados, nuestro carácter persuasivo. No podemos persuadir a la sociedad, ¿no?, con ideales, con responsabilidad social, porque la mayoría del campo, digamos, tanto diseñadores como ideas, ¿no?, y las tendencias que circulan han sido cooptadas, efectivamente, por el mundo neoliberal. De ahí al inquietante efecto del marketing en el campo del diseño, ¿sí? Esa es la crítica, digamos, más importante que Pelta alude, ¿no?, que el manifiesto está planteando, ¿sí? Pero sobre todo a esto, les remarco la relación con Ledesma al hacer del diseño. ¿Quién ha cooptado el hacer? ¿Sí? Este mundo neoliberal. Sería interesante, ¿no?, que relean esta parte. Creo que está, ya no me acuerdo en qué parte, es en el segundo capítulo de Pelta, no me acuerdo en qué parte está, pero bueno, búsquenlo y traten de vehiculizarlo con el acto regulador de Ledesma, compararlo, ¿no? Compararlo, ¿sí? Porque, digamos, este tipo de ejercicios son lo que van a ver ustedes en el primer parcial. Voy a seguir con la unidad 2. Cualquier cosa de la unidad 1 me preguntan. Nada, sería interesante el otro mail que me habían mandado. Había sido Mariana, que tenía también dudas con algunas preguntas que resultaban complicadas, porque ya les digo, las preguntas no hacen alusión directamente a conceptos o palabras que ustedes reconozcan de manera transparente, sino que efectivamente implican una tercera lectura crítica y una lectura integral para responderlas. Eso, digamos, esa formación en habilidades lectoras, que las tienen que tener, digamos, para cualquier materia, es lo que pretendemos acá, ¿no? Digamos que uno no lea los textos de manera lineal, ¿no?, buscando efectivamente que la pregunta se refleje en el texto de manera automática. Estas guías ya las tenemos preparadas hace bastantes años y casi que han sido oportunas, ¿no?, para la pandemia, ¿no? Pero implican esto, que como ustedes están en su casa trabajando y los parciales van a ser efectivamente lo que uno llama comúnmente a libro abierto, digamos, no van a ser tan sencillos, sino que van a trabajar en este nivel, ¿sí? Un tercer nivel, digamos, de complejidad, donde ustedes tengan que relacionar conceptos e ideas que transmiten los autores en comparación con otros, por ejemplo, ¿sí? Esta pregunta, por ejemplo, que yo les acabo de decir que Pelta exclusivamente se mete con el hacer de Ledesma, bueno, este es un ejercicio de lo que las guías buscan y a su vez va a haber en el parcial, ¿sí? De modo que, bueno, las guías igual es por texto, fíjense que es un nivel, ¿no? Primero ustedes hacen una lectura, después hacen las guías de estudio, una segunda lectura, perdón, y la tercera lectura sobre las guías de estudios que van por texto. Y el parcial va a ir un poco más allá. Bueno, listo. Una vez que ya dominás el texto, vamos
a la relación puntual que tienen cada autor, ¿sí? Por eso les decía, fíjense que Cerezo, que si bien está en la unidad 2, tiene una parte muy interesante sobre el trabajo, ¿no? Del posmodernismo y la deconstrucción que tendrían que relacionar a su vez con Pelta, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de Cerezo, ¿sí? Eh, Vamos a comenzar la unidad 2, ¿sí? Que por ahora son 3 textos. Yo hoy me voy a encargar de que sean de la próxima clase son 3, ¿no? Cerezo, Chartier, me voy a encargar de estos 2. Probable que Cerezo continúe, digamos, más profundamente en la próxima clase, pero por lo menos voy a situar lo más importante, y Chartier, Anne-Marie Chartier, con las revoluciones de lecturas. Y en la próxima clase, a su vez, vamos a ver un capítulo de Haslam, ¿sí? Bueno, entonces, en estilo digital, Cerezo, fíjense que hace como es muy similar al trabajo de Pelta, ¿no? Son dos historiadores españoles, ¿no? Pareciera ser que la técnica de Cerezo también parece ser como la de Pelta, un poco una técnica de digredir, ¿no? Digamos, de que pareciera que va por la mera anécdota, pero siempre este trabajo es en relación eh, al a ir al punto, digamos, al concepto, ¿no? La mera anécdota siempre ayuda a apoyar el concepto. El primer trabajo, digamos, que hace Cerezo también es un poco lo que tiene que ver con Ledesma, cómo la tecnología ha afectado. Cerezo se va, digamos, como dice el capítulo estilo digital, se va efectivamente a encargar constantemente, ¿no? De la noción de estilo, ¿no? Y va a vehiculizar de alguna manera diferentes nociones y cuál es la que él acuerda, ¿no? Entonces la influencia de la tecnología, digamos, en el trabajo de Cerezo en particular, perdón, en la noción de estilo, es importante de acuerdo a esto que también remarcaba Pelta, ¿no? La desaparición, digamos, ¿no? De la parte creativa, ¿no? Y del uso, ¿no? De un estilo propio para producir tanto culturalmente como determinadas piezas afectadas, ¿no? eh, por la democratización de la tecnología, ¿no? Una democratización de los medios para diseñar, ¿sí? Entonces esto es importante porque lo que hace efectivamente es permitir que, sobre todo, por ejemplo, con las tipografías, eh, permitir que cualquier pieza gráfica, piensen que con los programas de diseño, ¿no? Pudiera ¿no? inscribir o trabajar con múltiples tipografías, algo que está lejos, ¿no? De la concepción modernista como de la concepción posmoderna del diseño, ¿no? Porque recuerden que la concepción modernista trabajaba con el menos es más, ¿no? Una suerte de minimalismo, ¿no? Trabajar con la menor cantidad de elementos posibles y que la pieza fuera lo más limpia posible. Y en el caso del posmoderno, la pieza es bastante más cargada, no necesariamente tiene que ser muy cargada, ¿no? Porque al fin y al cabo el mensaje se tiene que transmitir. Entonces, con la tecnología, digamos, se podía, digamos, acceder a una multiplicidad, ¿no? De tipografías, ¿no? Y estas concepciones modernas y posmodernas quedan, de alguna manera, eh, desactivadas a partir de la tecnología. De modo que el concepto de la relación que hay directa que marca ahí Cerezo es importante,
lo que voy a hacer es cortar acá la grabación. Llevo alrededor de 40 minutos hablando. Voy a cortar y voy a subir una segunda parte porque veo que por momentos se traba y voy a descansar la voz, voy a tomar agua y retomo esta segunda parte, ¿sí?